Este es el video del grupo 1, conformado por Joyce Jara y mi persona. Nosotros también vamos a hablar un poco de un resumen económico, político, social que hubo durante el siglo XX en Ecuador. El poder de la consideración del público de nuestro país. La etapa que va de 1900 a 1952. A principios del siglo, la hacienda cacaotera más grande del Ecuador estaba en Tenguel, en la provincia del Guayas. Se imponía en un sistema de importación primario que insertó los productos ecuatorianos a nivel mundial. El auge de cacao fue capitalizado por un grupo de comerciantes de banqueros de la costa y con el apoyo de campesinos de las montoneras alfaristas. Logró el control político en el país por medio de la Revolución Liberal en 1985. Esta etapa revolucionaria también se extendió a los primeros 12 años del siglo. Eloy Alfaro fue presidente constitucional de la República y dictador de los periodos alternativos, pero más por esta característica se destacó por sus luchas y conquistas del poder en los desafíos que se les presentaban a sus empresas. En estas dos regiones era una comunicación que duraba en tiempos de inviernos, semanas o meses. La comunicación entre Guayaquil y Quito también duraba una semana trasladarse a Guayaquil y Quito. En 1901 la división liberal se pone en manifiesto al triunfar en las elecciones el general Leonidas Plaza, representante del liberalismo moderado. Su gobierno quiso superar al de su predecesor y para ello se adelantó en ideas y obras. En 1905 finaliza el periodo presidencial de Leonidas Plaza. Su sucesor fue Lizardo García, quien había sido un claro triunfador en las elecciones. El afán continuista de García comenzó a sembrar inquietud entre los compañeros y colaboradores de Alfaro. El poder eclesiástico mantenía una primicia sobre el gobierno servir, una situación que comenzó a cambiar la Constitución liberal, que todavía con cautela establecía cierta posibilidad de libertad de cultos y mantenía la religión católica, apostólica y romana como la oficial del Estado ecuatoriano. Eloy Alfaro salió fuertemente escoltado hacia la Embajada de Chile, luego a Guayaquil para partir a Panamá, que sería su último exilio. En 1922, dos plagas, la monilla y la escoba de bruja, comenzaron a afectar dramáticamente a las plantaciones de cacao. La elección de Alfredo Baquerizo Moreno en 1916 abrió las puertas para encontrar la paz en la provincia de Esmeraldas. En el plano internacional del Ecuador, se firmó el contrato con Colombia, que fue el tratado con Luis Bernaza Suárez. Posteriormente, Colombia traspasaría el secreto de parte de estos territorios al Perú. La Revolución Juliana de 1925 inició un periodo de crisis en el Ecuador que duraría al menos de 2 décadas. La nueva Constitución en 1928 consigna el derecho al voto para las mujeres y se iniciaba el periodo de Isidro Ayora con grandes cambios y connotaciones. Lo importante a raíz de la segunda mitad del siglo XX fueron los cambios que comenzaron a darse en el país. Por ejemplo, Ecuador, con la influencia de la Revolución Cubana, comenzó a trabajar en una reforma agraria, no tan eficiente, pero por lo menos le permitió al movimiento indígena, a la población indígena, tener por fin sus propios terrenos. Esto coincide con la presidencia de Galo Plaza Lazo. Si mal no recuerdo, fue el primer presidente empresario luego de mucho tiempo. Posterior a él ganó Velasco Ibarra. Debemos recordar que Velasco Ibarra es conocido por haber sido 5 veces presidente de la República del Ecuador, un líder populista escogido por el pueblo, pero en sus últimos periodos ya la nación ya no le estaba brindando el mismo apoyo, tampoco sus coidearios. Por eso es que lo tuvo que reemplazar Carlos Julio Arosemena.
En este periodo, después de Velasco Ibarra, llega la dictadura militar durante parte de los 60 y 70, mejor que durante los 70. También le llamaban el triunvirato. Estaba conformado por las cabezas de las Fuerzas Armadas, los 3 líderes de las Fuerzas Armadas, pero ellos establecieron las nuevas normas para las elecciones democráticas que se realizaron a finales de los 70, donde ganó Jaime Roldós Aguilera con su dupla Osvaldo Hurtado, un presidente que se veía muy prometedor, pero que murió en un accidente aéreo junto a su esposa y algunos de sus ministros, que hasta el día de hoy se especula que podría haber sido un asesinato, más no un accidente per se. Luego llegó Febres Cordero, también empresario con esta visión de cambiar el país. Le tocó un país golpeado por el fenómeno del Niño, lo cual afectó a nivel económico el sector agropecuario por las inundaciones, afectó a nivel social. Él propuso ayudar a las personas sobre el tema de trabajo, empleo. También supo controlar el tema de los movimientos insurgentes con ideología de izquierda. En ese mismo periodo comenzaron a surgir en otros países latinoamericanos movimientos paramilitares o terroristas. Luego llegó Borja, líder de la izquierda democrática. A pesar de que venía como que también a revolucionar en la parte económica, sí afectó a los pequeños negocios. La inflación aumentó en ese entonces. Las importaciones de los pequeños negocios se vieron afectados por las medidas económicas. Con Sixto Uribarren, el siguiente presidente, nos enfrentamos contra Perú nuevamente. Si no me equivoco, es Guerra del Cenepa. Fue una época de mucha incertidumbre porque se movió mucho el aparataje bélico en Ecuador por el tema de la frontera. Posterior a Bayén, gana Abdalá Bucaram, que tenía de dupla a Rosalía Arteaga. Fue una época de excesos en el caso de él como presidente. Seguía siendo muy populachero, no controlaba la especulación del sucre en ese entonces, subía, bajaba, y llegó un momento en que la gente dijo, se va. Abdalá Bucaram tuvo que huir, tuvo que exiliarse en Panamá por algunos escándalos en su gobierno y relacionados con su familia. Rosalía Arteaga debería haber quedado en el poder, solo fue durante un día. Y al día siguiente, el Congreso Nacional de ese entonces decía que el nuevo presidente del Ecuador iba a ser el presidente del Congreso, Fabián Alarcón. No hizo gran cosa, sino continuar un poco las medidas que había dejado Bayén y algo de lo que había hecho Bucaram. Y finalmente llegamos con Mahuad, que venía con esta transformación de brindar estabilidad al Sucre, pero fue con él que se comenzaron a trabajar las bases para la transición a la dolarización y dejar al final puesto el dólar. En ese entonces, cuando hubo la dolarización, quedó el dólar a 25.000 sucres. Muchas personas perdieron sus ahorros en este cambio de moneda y ya conocemos lo que pasó posterior a la dolarización. Espero que este video haya resumido gran parte de lo que ha sido Ecuador en el siglo XX, junto con lo que ha dicho mi compañera Joyce. Creo que con eso podemos haber dado un vistazo general de lo que fue el plano socioeconómico del Ecuador durante el siglo XX.